El ajuste se hará de forma anual y a través de un índice que va a combinar la inflación y el índice de salarios, RIPTE, que es un cálculo salarial, ¿no? Combinará la inflación en el índice de salarios. Exactamente. ¿Cuánto te daría hoy? No tengo idea. Hoy exactamente hay que ponerse con la calculadora y verlo. Hoy exactamente hay que ponerse con la calculadora y verlo. Sin duda el punto más controversial de este proyecto tiene que ver con la introducción nuevamente en Argentina de la indexación. Indexación que sabemos que por ley está prohibida en Argentina, pero que el proyecto la introduce, y lo curioso o paradójico de esto es que muchas asociaciones de inquilinos pretenden que esta introducción de la indexación está hecha en favor de los inquilinos, cuando en realidad es muy posible que esta indexación termine favoreciendo a los propietarios, a los locadores, a los dueños de los inmuebles. En esto me parece interesante ver un video de hace cerca de 5 años, antes de que se apruebe la última versión del Código Civil y Comercial, que está publicado en YouTube, que lo pueden ver completo, y en el cual muchos inquilinos y algunas asociaciones se quejan justamente de la aplicación de la indexación a un contrato, que es totalmente lo contrario de lo que hoy están promoviendo. A partir de la autorización de la Justicia de Buenos Aires de una indexación en un contrato de alquiler, concretamente fueron a juicio un local y el propietario, y finalmente la Justicia autorizó el aval, le dio el aval a la indexación en un contrato de alquiler, teniendo en cuenta los aumentos de precios que hubo en la Argentina. Pero la indexación está prohibida, esto es lo que ratifican desde Rosario y desde las cámaras inmobiliarias. Tras la devaluación de enero y la inflación, los precios de los alquileres se dispararon, pero fueron regulados. Sin embargo, en Buenos Aires, la justicia avaló un aumento por inflación, pese a estar prohibido por indexación. Una alerta para los inquilinos. Que está habiendo un aumento desmedido de la pretensión de los locadores con respecto a los inmuebles. Esto viene pasando de principio de año en los locales comerciales, a tal punto de que muchos locales en la zona céntrica de Rosario tuvieron que mudarse a la otra cuadra o enfrente, tratando de buscar un local que tuviera un costo de alquiler de gasto fijo accesible a su venta. Pero ahora ha empezado a pasar también con las familias. Hoy hay familias que llegan a la oficina planteando que ese aumento se le plantea hasta un 80%. Mira, es un caso totalmente atípico. Acá ni en provincia de Santa Fe ni en Rosario específicamente, no solo que no se aplica, porque es un modo que no tenemos de aplicación de ajuste de los alquileres, sino que, como bien decías vos, y es algo que no está avalado por la ley de alquileres, que es nuestra regla madre para la contratación de los alquileres. Si bien está claro que la indexación, tal como lo dice la palabra, que es aplicar índices, sigue totalmente prohibida, los contratos hoy en día tienen una naturaleza escalonada, es decir, se realizan actualizaciones que al principio empezaron siendo anuales, luego empezaron a acortarse en el plazo y tenemos actualizaciones semestrales, y en algunos casos que yo considero ya son bastante abusivos, tenemos actualizaciones trimestrales. Ya en el caso de una actualización trimestral está claro que está relacionado con un crecimiento descontrolado de la inflación, y por eso es justamente que aumenta cada vez más la frecuencia con la que se da la situación de aumento del alquiler. Ay, la ley de alquiler. Por favor, atención, inquilinos, propietarios, todos. ¿Habrá sacado la... Legisladores. Y legisladores también. Ella ¿No sabés dijo, qué? ayer se votó la ley de alquileres, pero los legisladores sacaron la cuenta de cómo es la ley. Ay, ¿Cómo es? ¿por qué me toca dar malas noticias? Uf, Pero yo ayer... No sacaron la cuenta. Yo cuando vi la fórmula dije, a ver, pero A ver. esto es llamativo. ¿Qué pasa? Bueno, lo más polémico de La todo piedra en el zapato es esto que estamos viendo en pantalla, ¿no? es la cuentita que van a ver ahora. Apa. Mira, a partir de ahora, la ley lo que propone es que el ajuste sea anual y que se ajusten Claro. los alquileres en función de la variación de la inflación y del índice de salarios. Esos son los dos indicadores que propone. A ver, ¿cuánto fue el último dato que hay del índice de salarios? Es a septiembre, por eso tomamos septiembre. Inflación a septiembre, anual, 53,5%. Bueno. Índice de salarios a septiembre, 44,3%. Sumá los dos números, lo dividís por 2 y te va a dar el promedio de aumento. 48,9%. Bueno, yo me tendría que mudar, por lo pronto. Yo también. Por eso preguntaba. 40 ¿Alguien queda mira, contento? Mira, 48,9% es lo que aumentan, lo que deberían aumentar los alquileres con la regulación que propone la Cámara de Diputados y que votó ayer la Cámara de Diputados y que ¿Y si supuestamente baja la para inflación? proteger a los inquilinos. En esto hay que decir que la situación de la indexación del contrato puede terminar claramente perjudicando a los inquilinos. Por ejemplo, si tomamos el caso del año pasado, en el cual
la inflación fue aproximadamente del 55%, según los datos del INDEC. Si los contratos hubieran estado realizados conforme a este proyecto de ley, sin dudas los inquilinos hubieran visto muy afectados sus ingresos, porque el alquiler le hubiera subido mucho más de lo que preveían las situaciones más abusivas de aumento en el alquiler semestral. Estamos hablando de que algunos contratos que considero ya abusivos, porque en general la mayoría hablaban del 12,5% semestral, había contratos de hasta el 18% de aumento semestral. Esos tipos de contratos que consideramos que están por encima del promedio de lo que fueron los contratos del año pasado, si se les hubiera aplicado el índice de inflación, sin dudas hubiera sido un aumento mucho mayor, porque la inflación fue del 55%, sin dudas hubiera terminado pagando un alquiler mucho más caro que con la aplicación del contrato escalonado con un porcentaje de alquiler. La inflación estuvo en 55%, índice salarial estuvo abajo del 40%, será un promedio entre 45. el 55 ¿Qué es lo que busca? y abajo del 40%, sí, puede Claro, ser ¿qué es lo 45%. que busca esto, Ale? De todas maneras te quiero decir una Perdón, cosa, Fede. Sí. los alquileres aumentaron menos que eso. Sí, en claro. el último año. Y después te voy a comentar por qué los alquileres aumentan menos que eso en el último año. Yo creo que es delicado el tema de regular para tratar de beneficiar al inquilino con leyes como esta. En esto lo que trato de explicar es que la indexación fue planteada generalmente como una forma de proteger los intereses y los ingresos del sector de la construcción, del sector de los propietarios, no como una forma de proteger a los inquilinos. Ahora, en este nuevo proyecto se presenta esta indexación de los contratos que, repetimos, hasta ahora está prohibida en la legislación argentina, lo que es la indexación, se presenta como la forma de favorecer a los inquilinos. E incluso es defendida por algunas asociaciones de inquilinos como la forma de mejorar la economía. Lo cierto es que en la realidad aplicar esta fórmula puede terminar siendo muy perjudicial a la hora de pagar el alquiler, porque el alquiler puede incrementar más que lo que fue la expectativa del dueño al momento de hacer el contrato. El caso claro es el de los últimos 2 años, en los cuales la inflación ha estado por encima de la expectativa de inflación de la mayoría de los contratos de locación. Así que de esta manera nos encontramos ante el hecho paradójico de que aparentemente ahora son los dueños y el sector de las inmobiliarias los que están en contra de aplicar la indexación y algunos de los sectores de inquilinos los que están a favor. Lo cierto es que la indexación en general, en algunos estudios de economistas, se puede advertir que termina produciendo una mayor inflación. Es decir, los contratos indexados terminan traccionando para que toda la economía siga generando inflación. Porque como no hay una pauta clara y el precio no está fijado en forma absoluta, sino que es móvil, en definitiva todo sigue subiendo todo el tiempo, lo que produce claramente mayor inflación. Yo creo que cuando saquen la cuentita, más de uno que hizo muchas voces diciendo que estaba protegiendo a los inquilinos con esto va a repensar un poco. Se puede bajar la inflación. Sí, seguro. Y los salarios... Ahora ni lo debatieron esto ayer, levantaron toda la manito y fue. ¿Y cuál es la solución que propone en este aspecto la organización que elevó muchas de las propuestas que hoy forman parte de este proyecto de ley y que fueron las primeras que mencionamos? Está muy claro que la forma de resolver muchos de los conflictos que se dan hoy en día en materia de alquileres es la aplicación contundente y clara de la Ley de Defensa del Consumidor a este tipo de relaciones contractuales. Si llegaste hasta acá es porque evidentemente te interesa el tema, por eso te agradezco y te pido que te suscribas al canal, que lo difundas, que lo compartas, que le des me gusta. Son bien recibidos todos los comentarios para poder debatir estas cuestiones y por supuesto que me incentivan a seguir subiendo publicaciones, sobre todo de derecho civil y de derecho del consumidor en particular. Te agradezco y seguimos en contacto.